a la que hoy este líder de la resistencia mapuche fue trasladado al Penal Federal de Esquel, ¿no? Donde allí va a recibir justamente la extradición desde Chile, esto que Chile demanda, ¿no? Que vuelva a cumplir una condena de 9 años que tiene que cumplir en ese lugar por haber incendiado una estancia. ¿Cómo le va, Carlos? Gracias por atendernos. Al contrario, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Usted conoce bien la Bien, historia, ¿no? de este líder mapuche. sí, es una persona sumamente peligrosa que en la Argentina no ha sido juzgado aún porque la gente tiene miedo de testificar. La RAM es una estructura mafiosa que tiene la cobertura de ser teóricamente defensora de pueblos originarios, todo mentira, y él sí fue juzgado, condenado en Chile a 9 años de prisión, cumplió 3 años, se le dio la libertad condicional por la Corte de Valdivia y luego la Corte Suprema de Chile, dada su peligrosidad, decidió no hacer lugar a la continuidad de esa libertad condicional y cuando tenía que ir de vuelta a la prisión se fugó a la Argentina por uno de esos pasos que hay clandestinos entre ambos países, que pasa de todo, y ya hacía 2 meses que pobladores de la zona anunciaban que este sujeto estaba ahí. Finalmente una vecina a la que se le metió en el fondo de su casa, borracho y disfrazado de mujer, dijo: acá hay algo raro, y la policía fue y lo detuvo sin saber que era él. Pero bueno, finalmente fue apresado, por suerte, está, como usted acaba de decir, en la cárcel de Esquel, que tiene mucha más garantía de no ser liberado por otras personas, y ahí tendrá que esperar un proceso de extradición que va a llevar algunos meses. En el caso anterior, lo pidió el gobierno de Michelle Bachelet, y luego fue entregado recién durante la administración siguiente. Así que lo importante es que esté preso, que esté fuera de circulación y que Argentina empiece a juntar pruebas para encartarlo oportunamente, al menos por el delito de traición a la patria, ya que él promueve una secesión del territorio argentino. Pero no hay posibilidades de que Argentina se meta en esta historia, ¿no? De que el gobierno argentino pida algo a la justicia con respecto a Jones Walla. No en este gobierno, pero bueno, este gobierno termina afortunadamente el 10 de diciembre. Se presupone que llegará un gobierno que va a respetar realmente los derechos del pueblo argentino, porque lo que ha sido vulnerado acá, en nuestro sur, es la vida pacífica de argentinos de todas las ascendencias, porque hay algunos que descienden de pueblos originarios, otros que son criollos, pero ninguno de ellos hace otra cosa que trabajar y vivir en el medio de una zona que en invierno se pone difícil. Y esta gente reclama un territorio que no tiene nada que ver con ellos, porque los mapuches no fueron originarios de la Argentina, sino de Chile, pero además la mayoría de los que están en estas bandas se autoperciben mapuche, que es un invento muy de este gobierno. Usted fíjese que hace poco el presidente Alberto Fernández, por decreto, le ha regalado hectáreas a otros pseudo mapuches en Mendoza. Y Hay un conflicto preguntaron a ahí Sí, funcionarios. con son el gobierno, ¿no? 26.000 hectáreas, Carlos, la verdad Con que el es un gobierno montón. mendocino. Y lo que están marcando algunos especialistas es que desde esos lugares podrían tener acceso a petróleo, digo, porque desde allí se conectaría, podría hacerse justamente excavaciones para llegar hasta Vaca Muerta, lo cual obviamente es ceder no solo tierras, pero además recursos importantísimos. Bueno, es que fíjese, justamente a eso me dirigía con el análisis del caso Mendoza, que es un caso que debe tratar en forma originaria la Corte Suprema, dado que es el conflicto entre un Estado federal que viola la Constitución Exacto. y el Estado provincial de Mendoza. Esperemos que esto en los próximos meses se tome una resolución a favor de Mendoza, pero estos personajes que populan
uno de los cuales funcionario del gobierno dijo se autoperciben mapuches. La verdad que cualquiera puede autopercibirse para agarrar entonces lugares que tienen mucha capacidad de explotación económica. También Evo Morales pide una parte de nuestra puna donde hay litio como si fuera la nueva nación Aymara. Entonces yo creo que hay que desmontar esto, que hay que dejar claro que cada milímetro del territorio argentino es argentino, que no puede ser entregado ni a mapuches, ni a ingleses, ni a británicos, ni a norteamericanos, ni a chinos. Son argentinos. Argentina debe negociar nuestras riquezas naturales teniendo en cuenta aquello que enseñaba Nelson Mandela. Mandela decía, cuando uno tiene lo que las potencias quieren, o lo negocia adecuadamente o tiene que prepararse para defenderlo, ¿no? Y bueno, fíjese lo que pasa en Ucrania ya hace un año, que un país indefenso ha sido invadido por una potencia que toma todas las riquezas de Ucrania porque tiene la fuerza para meterse allí. Entonces, a mí me parece muy importante que nosotros estemos muy atentos a estas cosas y respecto al caso ucraniano, un año después, nadie se olvide del pueblo ucraniano porque Carlos, hay tantas noticias que tapan noticias que nos olvidamos de ese sufrimiento. Bueno, Carlos, atrás del conflicto que vos bien marcabas, que tiene que ver con la invasión rusa a Ucrania, hay un temor grande de un conflicto entre Estados Unidos y China. Esta semana se filtraba, creo que el informe de un general estadounidense que hablaba justamente de un temor de un conflicto que podía llegar a ser disparado por Taiwán. Y en medio de esta semana tenemos esta invasión a espacio aéreo estadounidense con un globo que